Ahí está. Listo. Ya estamos grabando. Bueno, vamos a empezar presentándose. Ok, empecemos con Patricia, ya que ella empezó con la primera cámara de estudiantes, y después Ezequiel, y después José. Bueno, buenas noches para todos y como dijo Katy, soy del primer grupo de estudiantes, así que ya con Katy nos conocemos, incluso nos conocimos en ICEDET cuando había ido a estudiar en el ICEDET físico, en el edificio ahí en Flores. La tuve un poquito de profe a Katy. Y bueno, seguimos ahora en la red, así que ya un poco nos conocemos. Sí, vivo en Misiones y soy oriunda de Aristóbulo del Valle. Me casé, cuando me casé me fui a vivir Ay, a estamos Oberá, perdiendo, una ciudad, Patricia. Perdón, tu voz. y de Montoya, donde trabajo en funciones pastorales bajo el régimen excepcional que contempla la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Así que casada con 2 niños, una nena y un nene, y bueno, soy de la primer grupo y ya estamos ahí en la colita, felizmente en la colita para terminar la tecnicatura. Está bien, está bien. Bien. Qué Ezequiel. bueno. Bueno, yo soy Ezequiel, y bueno, sí, hice otras materias de la red, pero bueno, mucho menos disciplinado o al día que Patricia. Creo que empecé en 2019, pero bueno, voy haciendo algunas materias de a poco, porque en paralelo estaba haciendo la licenciatura en Historia y ya me estoy recibiendo ahora. Entregué la tesina la semana pasada, por fin. Qué alivio. Así que bueno, ahora estoy esperando la corrección, pero ya es un re alivio porque ya el tutor me dijo que está bien, así que es solamente que alguien más la corrija, pero bueno, eh, ya ¿Tienes va a estar defensa aprobada. también o es la corrección de los lectores nomás? No, por suerte hace poco nos enteramos que no hay defensa, Ah, eh, porque en el reglamento se aclara como que puede haber una presentación, pero es por fuera de la evaluación. ujú. Así que va a haber una presentación más informal, como más para difundir Ah, eh, la comunidad. ujú. Eh, y bueno, así que contento por eso. Y bueno, no sé, siempre me interesó esto de conectar los distintos conocimientos, integrar las ciencias sociales con la teología, con la fe, Ujú, eh, tanto en el sentido teórico como práctico, ¿no? ujú. Sí, sí. Recordame, Ezequiel, ¿de dónde sos? Ah, soy de Buenos Aires. eh, Tu tesina en historia está en, en la Universidad de San Martín, ¿no? sí, Sí. exacto. Sí, sí. Ujú. Qué bien. Bien. Ok. José, Hola, sí. bueno, buenas noches. Un gusto conocerles. Bueno, ya Katy la había tenido el año pasado y bueno, nos hemos sumergido juntos en la historia de la iglesia y bueno, también explorando ciertos recovecos que por ahí, por otro lado, no lo iba a conocer. Lo conocí gracias a Katy. Eh, y bueno, soy de Posadas Misiones, estoy casado, tengo un hijo. Y desde el 2020 que estoy, sí, el año de la pandemia, en el segundo cuatrimestre empecé con la primera materia de la red y ahí fui haciendo las materias que podía y bueno, ahora me encuentro trabajando totalmente en la normalidad, entonces tratando de encontrar huecos y haciendo lo que puedo. Es más, ahora cerré mi trabajo, pero estoy adentro de él haciendo esta charla porque no me da el tiempo para llegar a mi casa. Ah, sí. Entonces, bueno, pedí permiso y me dejaron estar acá adentro un rato. Ujú. Sí. Ujú. Sí.
se complica bastante. Se complica Sí. bastante. ¿Cuántos cursos estás haciendo ahora, José? Ahora estoy haciendo Historia de la Iglesia 2 y la materia de ética y teología con Daniel. Ah, bien, dos. Está Sí, bien. Está bien. sí, sí. No hacer más, intentar mantener un cierto ritmo, pero no sobrecargarte. Es muy importante. Que te lleve años para terminar, no importa. Lo que importa es que vos estés bien, que estás avanzando y que tu familia esté bien y que Sí, están pudiendo poner pan en la mesa. Son temas de encontrar el equilibrio en eso es muy, muy importante. Y aprender sí, a hacer eso antes de entrar en el pastorado, porque a veces el trabajo pastoral puede tener sus momentos muy exigentes y tienen que saber poner límites para protegerse. Ah, sí, Sí. Ezequiel y sí. José, los dos están para el ministerio pastoral. Sí, yo en principio sí. Yo no, no. ¿Y de qué iglesia? Yo soy de la congregación San Pedro de Posadas Misiones. ¿De la iglesia luterana? Sí, Ah, Ah, ¿conoces a José León entonces? Él también es de... claro, sí, 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 ok, bien, bien. Están en la misma sí, iglesia. sí, Bien, 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 sí. bien, bien. qué bien. Y, y Qué yo estoy bueno, en la así que iglesia tenés un presbiteriana. compañero cerca para estudiar. Sí, 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 por lo menos sí. Es importante a veces, igual por todos los medios que te da el aula, como que siempre traté de hacerme algún compañero Sí. para ir hablando más de manera, eh, bueno, de alguna manera un poquito más cercana que la plataforma por ahí en ciertos momentos, ¿no? Tal cual, sí. Claro, claro. Se hacen necesarios esos espacios también. Sí, 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 sí. sí, sí, bien. ¿Y Ezequiel, vos sos de qué iglesia? Y yo estoy en una iglesia presbiteriana de Ah, Buenos bien, Aires. bien, bien. Ujú. Bien. Así que todos somos miembros de alguna de las comunidades que conforman la red, ¿no? Así que, No, eh, las iglesias presbiterianas en este momento no. No, ¿no? Ah, no. ah, Ujú. mira. Sí, sí. Pero inicialmente estaban, o a mí no me parece. No, 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 no. Ah, Había una de las iglesias presbiterianas, la San Andrés, estaba en Isiret en algún momento, pero no muy ah, activa. Pero bien. después en la red Sí, no participaron. creo que participa más en FIET, ¿no? Tienen otros seminarios. Eh, Sí, sí. En Fiat, tal vez también hay uno en Belgrano que antiguamente era de la Alianza Cristiana y Misionera, no me acuerdo cómo se llama. el IVA. Sí, sí, el Mm. Instituto Bíblico de Buenos Aires, eso. Ujú. Y después está el ITSA, Instituto Teológico San Andrés. También. Ujú, Es más chico, pero ujú, sí, que ahí están algunas iglesias presbiterianas. ujú, ujú, ujú. Exacto. Sí, 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 sí. Bien. Bueno. Bueno, ahora por lo menos ustedes tres se conocen un poquito y bueno, José conoce a León, así que bien. Y ahora antes de empezar con las lecturas de esta semana, ¿tienen preguntas sobre lo que vimos en la primera semana, sobre la orientación del curso, la metodología que intenté proponer? Em, ¿Alguna pregunta sobre esas lecturas de la primera semana? ¿Dudas, inquietudes, ideas? Eh, Principalmente creo que la historia de la iglesia, o por lo menos esta segunda parte, está abocada a un todo de los acontecimientos sociales referidos a estos temas eclesiásticos de esa época, digamos. Ujú. Sí, sí. Eh, Abordando
varias aristas de las sociedades de esos momentos. Sí, sí, sí. De hecho, los cursos se llaman Iglesia y Teología en la Historia, y no Historia de la Iglesia en la red, porque si estudiamos la historia de la Iglesia, o lo que tradicionalmente se ha estudiado como historia de la Iglesia, es que se ha mirado a la a iglesia. la institucionalidad de las iglesias cristianas como algo separado del mundo, ¿no? Ujú. Claro, Somos del mundo, pero sí, las iglesias, la fe cristiana, la teología, las instituciones están insertos en un mundo específico y son productos de ese mundo. Entonces, si queremos realmente entender cuáles han sido los aciertos y los desaciertos de la fe cristiana, tenemos que poder ubicarla adentro de un contexto histórico que es muy amplia. Y si queremos entendernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, como personas de fe que vivimos en un mundo muy diverso, tenemos sí. que ver cómo es que ese mundo influye en nosotros y cómo es que nosotros podemos influir en ese mundo. Sí, como decía Martín Lutero, una iglesia sin paredes. Sí, claro. Me Sí. pareció muy, muy lindo, positivo, de la primera unidad, de la primera semana, ¿no? Por ciertos momentos se mencionaba a América, ¿no? Eh, entonces, el que nosotros podamos entender que cuando estamos estudiando la reforma y la modernidad, allá cuando hablamos de Europa, cuando hablamos del otro lado del océano, digamos, del mundo, no precisamente, no quiere decir que en el resto del mundo se paralizó todo, Claro. sino que seguían pasando cosas y cosas muy importantes, muy, muy grosas. Así que eso me destaco mucho el que se haya mencionado, eh, porque el año pasado cuando hice la 3, justamente era algo que me pareció, que justamente hablábamos de América, ¿no? La 3 es de América, y entonces ahí era como que nos hiciste ver, Katy, muy bien, de que cuando hablamos del resto del mundo, no es que en un lado pasa algo y en el resto nada. Claro, 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 claro. Y esto también se ve en ITH1. Bueno, Ezequiel vio el primer módulo de ITH1 y es algo un poco también ahí, que no se puede mirar ni un espacio como un espacio aislado sin impacto sobre o desde otros espacios, tampoco se puede aislar al fenómeno cristiano, a los fenómenos de la fe cristiana del resto del mundo en el cual las personas están viviendo. Entonces, esa es un poco mi meta en la manera en que escribo mis materiales, no buscar definir la teología por sí, sino intentar ver cómo el contexto y cómo Influye. el contexto particular y cómo los contextos más amplios informan esa teología. Y yo creo que con las lecturas de esta semana, en el cual estamos intentando construir el escenario sobre el cual las diversas teologías de las reformas aparecieron, podemos ver muy claramente que los vínculos internacionales son muy importantes. Sí. Y cómo también, digamos, se pone en evidencia que cuando uno habla de la reforma, nosotros, como somos descendientes de los luteranos, básicamente, es como que remitimos directamente a la reforma luterana, digamos, ¿no? Sin embargo, han habido otros participantes muy activos, personas y movimientos muy importantes dentro de lo que es la reforma. Claro, y también hubo reformas anteriores. Tal cual, exacto. Entonces, sí, sí.
Sí, me parece que están empezando a ver un poco, sí, el foro de discusión que hicieron la semana pasada sobre sus memorias de la reforma. Creo que ya con las 2 primeras semanas ya están empezando a ampliar bastante la cabeza, que no es por la personalidad de Lutero o la importancia de sus ideas teológicas y que él trabajaba a solas y que hizo todo esto él solo, ya esos mitos se están desmintiendo. Y eso es muy importante, porque muchas veces queremos hacer héroes de alguien que era un simple ser humano entre muchos otros. ¿No? Eso Sí, me también. gustó mucho ese ejercicio porque creo que ayuda para entender cualquier proceso, ¿no? Ujú. Tenemos siempre una primera simplificación que nos enseñan o Que viene que de la también, bueno, escuela hay cosas que son tan primaria. complejas Sí. que de alguna forma se enseñan y bueno, es para que quede más en la memoria, supongo, que se ponen también figuras, pero Ujú. después está buenísimo esto de ir un paso más y complejizar y ver muchas más cosas que las que teníamos sobre un mismo, sobre un solo proceso, digamos. Claro, claro. Claro, lo que pasó un poco con Erasmo de Rotterdam y con Martín Lutero, que bueno, uno llegó a un determinado fin, si se quiere, y otro fue eh, un eslabón más para la cadena, digamos, pero no dejan de ser importantes las ideas de uno y del otro. Quizá eh, Erasmo de Rotterdam temiendo por su vida, por todos los acontecimientos de esos tiempos en cuanto a la violencia y a la manera de reprender a la gente que pensaba distinto. Ujú. Sí, Erasmo fue también, digamos, como que inspiración para otros que son partes del movimiento de la Reforma. Otros, también yo leía justo, yo. lo último que leí fue a Zwinglio Ujú. de esta semana y también se inspiró en cierta forma en Erasmo, así que y varias veces vuelve a aparecer su nombre. Y Ujú. muy interesante, ¿no? La influencia que él ha tenido, aún siendo católico, y bueno, justamente, prácticamente todos eran católicos inicialmente, pero después por estar en desacuerdo con ciertos modos y formas de entender a la iglesia, a la religión, a la institución y a todo, se fueron apartando. Pero me resonaba una y otra vez Erasmo. Sí, sí, sí. La persona de Erasmo era gigante en su tiempo. Era un gigante cultural, intelectual en su tiempo y no podemos para nada menospreciar su influencia. Yo creo que de los reformadores del siglo XVI, los que más actividad claramente y a propósito político eran tal vez Zwinglio y Knox. ¿No? Mm, Erasmo no quería meterse en la política, él quería que mm, la fe cristiana fuera algo interior a las personas y mm. que las personas pudieran leer la Biblia libremente, llegar a sus conclusiones y mejorar sus vidas sin que la política se entremeta. Ajá. Era, o por lo menos según lo que yo he logrado entender, era pacifista y intentaba no meterse en los espacios donde se censuraba el pensamiento Mm. para no Sí, tener. era como que tampoco quería ir en contra, digamos, de justamente el poder político, Exacto, eclesiástico político, ¿no? no. Eh, y sí, ahora que mencionaste a Zwinglio justamente, ¿no? Desde el vamos, Zwinglio ya empezó en movimiento político, digamos, ¿no? Sí, 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 sí.
Si Sí, bien, y si bien se formó en teología y todo, pero siempre pensando en lo político, en el bienestar, digamos, tiene- social y en Ujú. eso. Sí, sí, en el bienestar de los soldados suizos. Sí, Ujú. sí. Y en ver, y tomó una postura política entre apoyar al rey de Francia o apoyar al Papa, Mm, al rey de Roma, ¿no? Entonces tomó una decisión mm, política marcada sí. en esa elección. Y después, al ver lo que pasaba con los soldados, claro, empezó a tomar otras decisiones, pero basaba sus decisiones en base a su lectura del texto bíblico, y eso lo aprendió de Erasmo. Sí. Pero Erasmo no llegó a ser pastor, no era sacerdote. Mientras que Zwinglio sí. Sí. Entonces Zwinglio tuvo que tomar decisiones para guiar sus parroquias, algo que Erasmo nunca tuvo que hacer. Mira. Lutero era monje antes de ser sacerdote. Entonces, ahí tampoco quería meterse en la política, pero la política se metió en él. Bueno, Mm, él no quería meterse en la política, pero y no pensaba que su escrito sobre las indulgencias iba a ser tan impactante, porque para él lo importante era lo teológico. ujú, Sus 97 tesis, meses antes de las 95 que todo el mundo sí, conoce, para sí. él era fundamental. Y eso sobre las indulgencias era una consecuencia que no, para él era un, salía de las 97 tesis contra el escolasticismo, pero no pensaba que eran profundamente teológicos. Sí, sin embargo, fueron las que más impactaron, claro, Claro, porque en eran el contexto. económicos, porque marcaba el bolsillo. Y Sí, lo que Tal marca cual. el bolsillo marca la política. Sí. Claro, Claro, él cuando habló de esos temas que incomodaron y que llamaron la atención de los poderosos, justamente, entonces fue ahí cuando empezó a provocar revuelo, ¿no? Ujú. Porque en sus anteriores nadie le hizo caso. A mí me pareció interesante leer eso, ¿no? Porque en las primeras que él escribió, era como que y, digamos las defendió en cierta forma y como que tuvo tan poca audición, digamos, Ujú. que dijo, bueno, me daba esa impresión, ¿no? Bueno, me tiro por algo más. Y ahí cuando tocó el bolsillo de muchos, ahí saltaron. Eso me pareció interesante. Y no era su es más, intención. el día de hoy en Alemania lo recuerdan, lo recuerdan más como por la obra de el comercio y la usura y por todo el bien que hizo a la economía en Alemania que por ser un reformador. Bueno, fue un Mira. reformador económico. Eso sí es reformador también. Claro, claro, mm, claro. No tanto por ser teólogo, tal vez, Claro, sí, exactamente, exactamente. ¿no? Porque hay reformadores que no son teólogos, Claro. ¿no? Es importante no limitar nuestra visión solamente a lo que a nosotros parece que interesa a la iglesia, porque la iglesia tiene que participar en toda la sociedad. Entonces, es Sí. muy importante entender eso, que sí, sí, sí. claro, la cuestión más teológica se limitó al principio a un círculo más académico. Ujú. O sea, hubo Sí, repercusión y hubo, digamos, Dentro de la personas que universidad, reaccionaron fuertemente, como Eck, claro. pero dentro de un círculo más chico. Ujú, ujú, ujú. Sí.
Ujú. Claro, y algunos de los seguidores de Lutero que no eran parte del ámbito académico formal, ¿no? Estudiantes que no habían llegado a participar, a formar parte del círculo académico porque estaban en entrenamiento, o tal vez otros, que vaya a saber quién copió las tesis y los tradujo, pero no era la intención de Lutero circular las tesis. O sea que también es un mito, podría ser esto de que las clavó a la vista de todos en la universidad. Ah, Claro. sí, Y que, sí, y bueno, y sí. después la repercusión también acompañada, dado de la mano de Gutenberg. Ujú. Mm. Claro, claro, exacto, exacto, exacto. Entonces, cuando hablamos del siglo XVI, ¿no? Como reproduje en el material de autora lo que dice Braudel sobre el largo siglo XVI, que empieza con el fin de la Guerra de los 100 Años, con la invención de Gutenberg y con la caída de Constantinopla, que es algo que no mencioné y que tengo que editar esto para la próxima edición, porque la caída de Constantinopla en el mismo año de Gutenberg, de la invención de Gutenberg, ¿no? 1453. Todo eso marca el principio del siglo XVI, porque ahora el Sacro Imperio Alemán y las tierras papales tienen vecinos que son musulmanes y no cristianos. Y eso afecta la política europea enormemente. Está la prensa de Gutenberg, que facilita la reproducción de textos flamantes como las tesis de Lutero. Y el fin de la Guerra de los 100 Años marca un periodo en que las monarquías europeas pueden empezar a consolidar su poder, porque ya no están en guerra todos unos contra otros. Aunque, como hemos leído en las lecturas de esta semana, sigue habiendo tensiones. No se hacen amigos los reyes, aunque no Sí, estén se rebrota con la guerra de los 30 años. claro Sí. Y que es marcaría el fin del largo claro, que siglo es XVI. lo que marca el final del siglo XVI, que son 200 años, más o menos 200 años después del cierre de la Guerra de los 100 Años, empieza la Guerra de los 30 Años. Claro, entonces el siglo XVI que cubre esos 200 años. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. ¿Qué les parecía esa idea de que mencionaba Braudel, que hubo 2 siglos XVI y no uno solo? ¿Cómo, Todo lo que pasaba. ¿Mm? Por todo lo que estaba pasando. Por eso había dos. Ujú, Sí. A ver si entendí bien. Es, digamos, como que un hecho comenzaba en una época, pero sin haber pasado de época o de tiempo, continuaba en otro lugar, por ejemplo, o otro hecho comenzaba en el mismo tiempo y estaban todos vinculados. Y entonces eso hizo que sea tan largo. ¿Es así? ¿Algo Sí, así? sí. em, Hay toda una reconstrucción después de la Guerra de los 100 Años. Y parte de esa reconstrucción también incluye una mirada hacia adentro y no solamente una mirada hacia lo político externo. Y entonces hay mucho cuestionamiento
gente que no había tenido voz empieza a encontrar su voz, ¿no? Los campesinos por un lado, ¿no? Los gremios artesanos en las ciudades, la burguesía empieza a pensar que su voz vale, aunque los grandes señores no los quieren escuchar. Eso Eso ya... era más o menos antes del 1517. Sí, eso es algo, eso es producto de la Guerra de los 100 años y de las olas de peste negra, ¿no? Cuando la gente ve que la guerra mata a señores y a vasallos y a campesinos, y la peste mata a los grandes señores y a los más pequeños vasallos y campesinos, que las ciudades no están exentas del hambre que hay en el campo, entonces la gente empieza a ver que a la pucha, frente a la suerte de los tiempos, somos iguales. Entonces, Claro. si mi familia tiene hambre, yo tengo derecho a pedir comida. Y no tengo que, y si los grandes señores no me amparan, tengo derecho a hacer oír mi voz. Eso es algo que va surgiendo ya aún desde el siglo XIV, antes del siglo XV aún. Pero con el fin de la Guerra de los 100 años, esa voz empieza a alzarse cada vez más. Entonces, hay voces que están empezando a insistir en sus derechos. Hay quienes claman a Dios y hay quienes claman a los políticos, claman por donde quieran, pero en ese clamor hay también una introspección que Dios no solamente escucha a los oradores encerrados en sus monasterios, sino que también puede escuchar al clamor de nosotros. Entonces, hay todo un fermento, se puede decir en español, no sé si digo alguna palabra que invento, a veces invento palabras. Sí. No me entienden, me preguntan. Pero hay toda una... Se va burbujeando desde abajo, un montón de inquietudes. Sí. Entonces, cuando Zwinglio empieza a defender a los soldados, a los ciudadanos suizos, frente a los grandes señores, el Papa, el Imperio y el Reino de Francia, hace eco lo que él reclama, porque es un sentir que está profundamente arraigado en su pueblo. Y cuando Lutero, como chiste, escribe sobre las indulgencias, hace eco porque hay inquietudes en la base del pueblo que están ahí latentes, que han estado ahí. Entonces, Claro, es una disconformidad, ¿no? Y es como que Lutero en eso hizo ver a la gente que no era un único sentir el de ellos, sino que era algo que se veía incluso, ¿no? Y que tenían derecho a justamente a decirlo, sí, es cierto, es verdad, nos sentimos así, nos están robando en la cara. Entonces, como que yo también creo que mucha fuerza para que la gente justamente alzara la voz. Sí, además que en algunos movimientos se les sumaba como una justificación de que de esta manera, una justificación más teológica o desde la fe. Por ejemplo, Thomas Müntzer, que, bueno, no sé si fue discípulo de Lutero o fue muy influido por su teología. Fue de Lutero por un tiempo, y después Claro. se separaron. Sí, porque lo llevó como a las últimas consecuencias
políticas, sociales, Ujú, pero desde ese mismo pensamiento reformado, teológico. ujú, Entonces se sumaba claro, esa cuestión a los levantamientos que ya se venían dando, ¿no? claro. Campesinos, o Ujú. En ese como que sentido, Dios avalaba de alguna forma esto sí, sí, para sí. muchas personas. Sí, Lutero en ese sentido era más como Erasmo, no quería un movimiento político, pero Claro, Münzer tomó las ideas de Lutero, que Ujú, aprendió a la par de Lutero, que trabajaron juntos en la Universidad de Wittenberg, pero los radicalizó hacia el pueblo y ujú, sí quiso hacer un movimiento político social, Münzer, ujú. con las ideas de Lutero. Y eso es lo que causó la ruptura entre Lutero y Münzer. Esta postura netamente política que Lutero quiso evitar, o por lo menos al principio. Después, Claro. pues se iba cambiando, se iba madurando. Su experiencia de vida lo hizo madurar en algunas cuestiones. Ujú. claro, y después sí tomó una opción política en Ujú. contra de Claro. esos movimientos. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, no se mantuvo solo indiferente, sino que Ujú. instó a los príncipes o nobles alemanes a poner orden, digamos, Ujú. a reprimir esos levantamientos. Ujú. Sí, 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 sí. Corrió mucha sangre. Mm. Y creo que es muy importante ver eso cuando hacen las lecturas sobre el siglo XVI. Corrió mucha Es una Sí, observación, porque sí, dentro de ¿no? los mismos estados y países corría sangre o sea, hasta en el más pequeño eh, vínculo o grupo social se generaba una enemistad por el pensamiento de católico versus protestante o por poder y era sangre lo que abundaba. Sí, sí, sí. ¿Qué ibas a Sin decir? importar cuál fuera el líder del movimiento o el reformador o el país, no, no importaba. Eh, siempre era sangre inocente o claramente sangre que se involucraba y culpable, pero también mucha sangre inocente que Sí. corría. Eso sí, eso fue algo en común en todas las lecturas. Sí, Ujú. excepto los movimientos más pacifistas, Sí. como Corría sangre los porque hubo menonitas. mártires. Los mártires, la Claro, cantidad de mártires en los movimientos pacíficos era enorme. claro, Sí. Si Ujú. bien ellos, por ejemplo, no querían justamente que las personas sufrieran y buscaban llegar sus objetivos a través de la paz, y ahí también incluso incursionaban en lo que es la política y tratando de negociar, eh, pero muchas veces terminaron siendo víctimas. Por ejemplo, en los Países Bajos que yo tenía para leer Ahí justamente, vamos ¿no? a decir, Era sí. interesante ahí cómo hubo una negociación formal, todo negocio cerrado, digamos, y después cuando el representante que había ido a hablar con el emperador, creo que era, regresa, resulta que llevaba una carta que decía todo lo contrario, que era para liquidar a todos prácticamente. Entonces, como que voy a decir, nada que ver. Ujú, ujú, ujú. Era entre Felipe, eh, La que regresión. marchó hacia España, Ujú. y había quedado Margarita como regente, y entonces, eh, digamos, en defensa de la gente de los Países Bajos, eh, había ido, a ver, no me acuerdo quién era que había ido a hablar, Guillermo, ¿puede ser? Guillermo de Orange. Ujú. Sí, y bueno, no le fue muy bien. No, 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 no. No, fue muy compleja la situación en los Países Bajos porque
Carlos Quinto. Carlos V del Imperio y Carlos I de España, la misma persona, pero con dos títulos distintos, se había criado en los Países Bajos. Y los Países Bajos pertenecían a la corona española y no a la, bueno, porque el imperio no era hereditario, ¿no? El imperio alemán, pero los Países Bajos pertenecían a la Casa de Habsburgo por herencia, entonces pertenecían a la Casa de Habsburgo, mientras que la Casa de Habsburgo también producía quienes se elegían como emperadores. Entonces, hay territorios que dominaba Carlos que eran suyos por herencia y había otros territorios que eran suyos por elección imperial. Y los Países Bajos eran suyos por herencia. Entonces, él legó esa herencia a su hijo, que era español. Se crió en España. Tal cual, sí. Su abuela, con su abuela Isabel, que era la madre de Carlos. No, la madre era la abuela de Carlos. Ay, se va confundiendo un poco. Isabel era la abuela de Carlos. Juana, a quien han dicho la loca, era la madre que supuestamente tenía que ser la reina, pero no la veían en condiciones psicológicas para reinar. Aunque leí un artículo sobre ella el otro día que trae una mirada muy diferente a la mirada que nos da Justo González de ella. Cada vez que vuelvo a leer Justo González, pienso que es hora de producir un nuevo texto general sobre la historia del cristianismo en O España. sea que Justo González sería una fuente primaria. No. Justo González Justo González en sí, él hizo su doctorado sobre Agustín. Entonces, Agustín de Hipona, entonces su especialidad marcada es más bien en la antigüedad tardía. Entonces, cuando lee las reformas del siglo XVI, toma mucha información repetida sin haber tenido el tiempo para investigarlo a fondo. Sí. Entonces, tiene una lectura muy tradicional en algunas cuestiones, ¿no? Yo comento su manera de presentar a Catalina de Medici. Ahora, Era la que se casó con 14 años, ¿no? claro, Sí, la que no podía tener hijos la reina todavía. del norte de Francia. Sí. Sí. Que por eso se postergó su mandato 10 años y después recién. Pudo tener herederos. Sí. Y veo que el trato que Justo González da a Juana, que se ha dicho la loca, también es muy tradicional. Y hay estudios que se está haciendo sobre la reina Juana de España que la demuestran en otra luz, que era demasiado lúcida y por eso la encerraron, porque una mujer tan lúcida era peligrosa. Entonces, en vez de ser Juana la lúcida, era Juana la loca. Pero bueno, son cosas, hay cosas que hay que volver a ver, que hay que volver a escribir para entender. Y eso me parece también importante cuando lean a Justo González, que lo lean siempre pensando que habrá sido realmente así, porque él toma posturas muy marcadas, diciendo que
una persona era malintencionado y otra persona era bien intencionado, pero aún así corrió sangre. Entonces, a veces hay que pensar que hay mucho más por debajo que no estamos viendo en el texto de González. Y encima de eso, lo que hoy en día se llaman comúnmente sicarios, en esa época aparecieron como los mercenarios, que eran asesinos a sueldo. Claro. Bueno, eran soldados a sueldos, Soldados. no necesariamente asesinos, porque trabajaban en condiciones de guerra como parte de un ejército y no independiente. Cuando pienso en sicario, pienso en alguien que trabaja independientemente, que se contrata para asesinar a alguien trabajando en forma independiente y no como parte de un ejército. Eso es mi entendimiento, pero... Por lo que leí, pensé que solo respetaban a su familia y a sus pares. Después como que todo tenía un valor para ellos, todo tenía un precio. Ujú. Distinto pasa con los soldados que se habían adherido a Guillermo de Orange, justamente, ¿no? Donde su política principal era no ir en contra de la gente del pueblo, digamos, sino tratar de cuidarlos, de protegerlos. Entonces, para mí ver esa otra cara, leer esa otra, que había alguien que no quería sangre, fue muy interesante. Claro, que quería defender al pueblo de un Sí. monarca extranjero, Mm. porque por más que los Países Bajos pertenecían a Felipe de España, era extraño, era extranjero. Sí. Ujú, ujú. Sí, sí. A ver, ¿quiénes de ustedes leyeron el capítulo sobre Francia? Nosotros dos. Ah, ustedes los dos, ok. Qué pueden comentarnos sobre los eventos en Francia? Y bueno, por lo menos una de las cosas que más me llamó la atención a mí fue cuando Catalina fue casada a los 14 años y no podía concebir con Enrique. Ujú, Bueno, eso es una de las de lo que menciona que más me llamó la atención y después como que lo que da a entender es que a Calvino le dieron sus primeras oportunidades de poder leer textos de la antigüedad, quiere decir que en esa época estaban, no cualquiera podía leer eso, ujú, ujú, eso es lo que entiendo. ujú. Bueno, era el rey Francisco de Francia los que giraban en torno al control del territorio de Borgoña. Sí, la queja con España. Ujú, Ujú. ujú. Sí, sí, sí. Sí, yo pude ver muchas oscilaciones políticas eh, y principalmente en rivalidad con, por un lado, el papado y por otro lado con el Sacro Imperio Romano-Germánico. Ujú. Eh, entonces me sorprendió, me llamó la atención esto de, bueno, Francisco I, por ejemplo, de esta política de apoyar a los protestantes alemanes del Sacro Imperio, pero para debilitar al emperador en su disputa por el poder, que de paso yo no sabía que él era un candidato posible, Francisco I, para ser emperador, pero Sí, eso me finalmente termina siendo confunde, porque, elegido claro, Carlos. eso es algo que me confunde. Yo cuando volví a leer eso en González, porque yo entendía que había 7 príncipes y Electores. electores, claro, y como, sabes, Francisco había tomado como vasallo uno de esos príncipes, eso es lo que puedo imaginar.
pero tendría que mirar un poco. Si Francisco, entre todos sus títulos, también tenía uno de los títulos que también era titular de uno de los príncipes electores. Eso, porque viste, los monarcas ganaron en batalla o ganaron como dote en sus casamientos, territorios, y después los heredaban a distintos hijos, y entonces muchos de los títulos, muchos de los monarcas tenían muchos títulos, no eran, los conocemos por el título máximo, pero tenían muchos otros títulos también, así que debe ser que Francisco era titular de Claro, no, principados. no sirve tanto pensarlo como estados en este momento, sino como territorios que controlan, pero muy dispersos, no están unidos, Ujú, descentralizados. claro. Entonces, claro, alguien que gobernaba España podía a la vez estar teniendo territorios en Países Bajos, en una parte que está más cerca de Francia. Ujú, eh, sí. Y bueno, por el otro lado, esto de que en otros momentos, bueno, que Francisco I apoyaba a protestantes alemanes, ujú, pero no a los de su propio territorio, a los hugonotes en Francia. ujú, Eh, pero bueno, por lo menos en la lectura de Justo González muestra que en esos momentos de mayor apoyo o mayor acercamiento a los protestantes alemanes para debilitar al emperador, los hugonotes en Francia tenían menos persecución, sufrían menos persecución, como ujú. que tenían un respiro y después en otros momentos se recrudecía la persecución y un momento así muy fuerte es la masacre de San Bartolomé, Sí, que es más tardía, 1572. 72, sí, Y sí. eso, bueno, acompañado del momento que dice Ezequiel, fue por una de esas cuestiones que Calvino se exilió de Francia porque acompañaban a los protestantes de otros lugares, pero él, de ahí no, Ujú, digamos. sí, sí. Claro, como que Calvino se pudo formar en un ambiente de mayor humanismo, o sea, de apoyo a los movimientos del humanismo. El Entonces pueblo. ahí pudo acceder a las letras clásicas, a todo esto. Eh, Y de pero ahí va después, moviéndose hacia el protestantismo, pero es claro, humanista primero. Calvino también es humanista, como lo era Zwinglio. mm, Y después empieza a sentir una inquietud espiritual hacia el protestantismo. Y es un poco como que ve que en Francia el protestantismo, el humanismo está aceptado, pero el protestantismo no. Y cuando mm, él empieza a sentir adentro de él que su inquietud es más que una inquietud humanista, es también una inquietud espiritual y teológica, empieza a disasociarse con los círculos franceses, los círculos humanistas franceses, y buscar un lugar en donde podría desarrollar sus inquietudes teológicas y espirituales. Claro. sí, ahí Margarita, la hermana de Francisco I, Ujú, cumple un rol Hizo importante. refugio. ujú, Claro, refugia a muchos exiliados ujú. Sí, en el reino de Navarra, ¿no? Sí, sí. Navarra, sí, 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 sí. Margarita de Navarra la vamos a ver otra vez en 2 semanas, un poquito. Um, vamos a escribir, vamos a leer, vamos a leer un tratado que escribió una de las colegas mujeres de Calvino, que lo dedicó a Margarita de Navarra. Así que en la semana que viene vamos a leer fuentes primarias de
algunos de los reformadores varones más destacados, de Lutero, de Calvino y un representante de la Reforma Radical, de la comunidad luterana. Y después, eso va a ser la semana que viene, y en 2 semanas vamos a leer textos escritos por representantes de esos 3 movimientos, pero mujeres. Una luterana, una reformada y una de la ala más radical. Así que vamos a... Pero eso de haber construido un poco el escenario, cuando lean estos textos, la semana que viene y la otra semana, tengan al lado toda esta información de contexto e intentan ver cómo en la fuente primaria se ve reflejado el contexto específico de esa fuente primaria, a qué responde. Entonces, no lo lean, tienen que leerlos para entender el mensaje de ese autor o autora, pero también tienen que leerlo para ver cómo es que ese autor o autora se expresa, ¿no? Es ahí la influencia del humanismo o no, y cómo es que ese autor o autora responde a su contexto y cómo es que el contexto informa al autor o a la autora. Entonces, Bueno, es una lectura. Para la semana que viene no va a haber una tarea para entregar, ni tampoco vamos a tener un encuentro por Zoom. En 2 semanas, las lecturas en la semana que viene, presten atención al mensaje, a la manera de expresarse y cómo el contexto se ve reflejado en las fuentes primarias. Toman nota, subrayan, hacen todo las notas marginales, escriben a esto se refiere a esta otra lectura y leen de esa manera. Y después, en la otra semana, vamos a comparar lo que dicen, cómo se expresaban las mujeres en comparación con los varones, cómo se ven reflejados los mismos contextos, cuáles son las inquietudes y las maneras de expresarse que son semejantes a sus correligionarios varones, pero cuáles son sus inquietudes más específicas como mujeres. Y después vamos a intentar ver cómo es que el luteranismo se difiere de la ala reformada, calvinista y de la ala más radical. Y vamos a poder ver, ¿no? Vamos a hacer esas 3 comparaciones y no tenemos tiempo para leer también sobre las reformas católicas. Porque lo que llegó a ser el Concilio de Trento es fundamental, especialmente para los desarrollos en América Latina. Pero no queda tiempo para hacer todo, es demasiada lectura. Entonces hay que poner algún límite y cualquier límite que yo pueda imponer tiene sus fallas, ¿no? Porque hay piezas que son necesarias, pero no simplemente no sé cómo meterlo todo junto. Pero Así, me parece muy, muy interesante este ejercicio de verlo en espejo, ujú, los teólogos y las teólogas ujú, de distintas reformas y ujú, distintos contextos, ¿no? ujú. Sí, sí. Yo por lo menos nunca leí una reformadora, Ujú, ujú. así que me reinteresa. Sí, 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 sí. Así que ese es el mapa de ruta para las próximas 2 semanas. Son lecturas fascinantes.
lo que tal vez podrían hacer, y creo que es algo que voy a hacer, bueno, sería interesante que pudiéramos distribuir para hacer un trabajo, una cosa que estoy pensando en hacer para la cuarta semana, de aquí 2 semanas, es que si todavía somos 6 estudiantes, no sé dónde están Sofía y Marcos, eso me preocupa un poco. Si todavía somos 6 estudiantes, armar 3 wikis. Uno para 2 estudiantes que trabajarían la reforma luterana, una para 2 estudiantes que trabajarían la ala reformada y una para 2 estudiantes que trabajarían la reforma radical. Entonces ahí, oh, Patricia, ¿qué te olvidé? ¿Qué me olvidé? Estuviste hablando de tu capítulo sobre los Países Bajos. ¿Querías? Ah, no, bien, bien. No, no, pensé que era un momento que tenía que exponer solo, digamos, de eso. Está Bueno, bien, dale. sí, sí, perdón, ¿tenéis otra información que te parece importante para que veamos? Perdón, Patricia. Eh, ahí no, yo tenía como que una estructura así, más o menos, entonces Bueno. como que, pero si me preguntas así, me dejas así desorientada. Oh, perdón, Sí, bueno, perdón. algo que me pareció interesante, que me parece interesante todavía de agregar a lo que ya venía diciendo, es que en su momento, digamos, ante las represalias que hubieron, los protestantes fueron condenados por ser herejes, pero también los católicos sufrieron una condena por no haber resistido a la herejía. Entonces, algo como para tener en cuenta, Perdón, digamos, perdón, ¿podés cuando repetir? Alba que cuando Perdón, Patricia. Alba, sí, perdón, creo que no estoy escuchando. Que dijiste Dijiste que algo de los católicos. los protestantes eran Sí, perseguidos por herejes y los católicos, ¿qué pasó? por no haber resistido a la herejía, Ajá. Ujú. digamos, por no haber hecho suficiente resistencia, ¿no? Eso fue lo que Alba, que era enviado, digamos, que como que vino netamente a derramar sangre. Ujú. Por orden del rey, claro. Sí. Ujú, ujú. Ujú. Y también algo que me pareció lindo, a todo lo que yo ya contaba de Guillermo de Orange, cuando él murió, dio su hijo y que fue, digamos, según lo que dice Justo González, su hijo fue aún mejor general que su papá, digamos, que el papá. Eh, Sí, sí, y cuando no era que cuando Alba no pudo enfrentarse a Guillermo de Orange, llevó cautivo a su hijo de sí, 15 años a España. Entonces, el sí, hijo estaba prisionero en España. sí. Y dos de sus amigos, digamos, o sí, dos con los que Orange había intentado hacerle frente, digamos, a la autoridad. Ujú. Los había llevado porque Alba cuando fue a buscarlo no lo encontró en la casa y entonces le llevó igual a gente querida y ahí como que Guillermo eh, se, se puso nuevo, ¿no? Y hay algo también sobre Guillermo de Orange que dice que su opinión había sido siempre que la intolerancia y el partidismo religioso era un obstáculo al bienestar de las provincias. En Mm. síntesis, eso marca muy bien cuál fue la ideología con la que él se dejó guiar hasta el fin de su tiempo, digamos, porque cayó muerto en batalla, digamos, por un asesinato. Digamos, es como que quiere asesinar, le va a asesinar, y va a recibir una recompensa y entonces, después de años,
alguien logró asesinarlo por la recompensa. Ujú. Sí, sí, Tuvo sí, a varias ciudades que se le sumaron a la lucha también, así que también algo interesante para mencionar. sí. Sí, es interesante la postura de los diversos líderes frente a la libertad de conciencia. Y el libre albedrío. El libre albedrío y sí, y la libertad de conciencia, de poder, no, una cosa que en el capítulo sobre Inglaterra y Escocia, una cosa que González notó es que cuando llegó Isabel I al trono en Inglaterra, también había habido ires y venires entre los partidarios protestantes y los partidarios católicos, y sangre. Y cuando Isabel I sube al trono, ya habiendo determinado en Inglaterra que él o la monarca iba a ser la cabeza de la iglesia en Inglaterra, ella decidió que, bueno, con tal de que todos respeten la misma forma de culto, no importa el contenido de sus oraciones, con tal de que oran de la misma forma para mantener la unidad del reino. Entonces, permite una libertad de conciencia, pero no tanto una libertad litúrgica. Entonces, permite quienes tenían una teología más bien católica y también quienes tenían una teología más calvinista o quienes tenían una teología más luterana o una teología más wyclifiana, o entonces, con tal de que, entonces, es interesante pensar, ¿no? También hubo líderes protestantes que no avalaban la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, y había otros que sí. Entonces, es una cuestión, ¿cuánto importa la forma de doctrina y el contenido doctrinal y cuánto importa el respeto hacia la otra persona? Cuando lo miramos en el siglo XVI, me parece que es algo muy interesante intentar examinar eso, especialmente hoy en día en el mundo de hoy, cuando hay tanto dogmatismo en la religión, ideología política entremezclada con la religión. Entonces, ¿podemos permitir que haya diferencias de opinión o tenemos que simplemente decir que todos los que no creen como yo están equivocados? ¿No? ¿Cuánta sangre chorreó en el siglo XVI con los diversos movimientos políticos y religiosos? Y odio circula hoy. Katy, Ujú. permiso, Sí, yo me anoté algo que sí o sí quería decirlo. sí, sí. Por ahí, entre algunas de las preguntas que planteas en el material de autor, en las consignas, digamos, dice, ¿cómo influye la fe cristiana de ese siglo en las decisiones tomadas? Ujú, Y para mí se resume en unas palabras del texto de Zwinglio, que dice, Zwinglio mismo mantuvo hasta el fin de su vida la convicción de obrar en nombre de Dios y como su instrumento.
Yo digo, o sea, acá lo dice el texto así bien concreto, pero muchos, si no todos, ¿no? Siempre era como que en nombre del cristianismo, en nombre de la iglesia, en nombre de la unidad o en nombre de la autoridad que le daba, venía de Dios, como que siempre tratando de respaldarse justamente en la iglesia o en Dios, intentaban justificar sus masacres, ¿no? Muchas. Ujú, ujú, Claro. ujú. Sí, 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 sí. Es complicado. Es complicada la historia del siglo XVI, es muy complicada. Y es muy importante no ver a Lutero, a Calvino como héroes, grandes héroes, santos hombres, Mm. porque eran muy humanos. Como lo somos todos. Como lo somos todos, exacto. Si queremos poner a Lutero sobre un pedestal como un héroe, es porque de alguna manera también queremos que alguien nos ponga a nosotros sobre un pedestal. Claro. Si vives de los elogios, morirás por las críticas. Ujú. Entonces es muy, muy importante reconocer la plena humanidad de nuestros héroes y la plena humanidad de nosotros mismos y la plena humanidad de los que nos rodean, porque es muy fácil juzgar. Sí, Sí, la plena dependencia de Dios que todos necesitamos. claro. Ujú, Claro. ujú, ujú. Y entender que no podemos conocer como Dios conoce. Ujú. Sí, sí, Y que toda historia es parcial. sí, sí. Ujú. Cuando vi la primera vez a Justo González dije, wow, qué capo, mirá cómo dice la verdad absoluta, que me decía cosas que jamás había escuchado, ¿no? Pero después es como que uno empieza a tomarlo más así con pinzas. Sí, sí. No, y es es muy bueno el trabajo de González, pero también tiende a tomar una línea que Mm, demuestra más heroico un lado que otro lado. mm, Y sí. sí, Claro, como que él no se logra mostrar de todo de una manera imparcial. es imposible. El tema es que es imposible. Ujú. Yo Uno de los Porque pecados los seres capitales. humanos tenemos sentimientos, entonces pensamos más de una cosa que de otra. claro, claro. Viste, hay una lectura optativa que pongo en la semana que vamos a hablar de las mujeres reformadoras. Un artículo optativo sobre Catarina von Bora, la esposa de Lutero. Mm, Estaba pensando en eso justamente hoy, en estos últimos días estuve hablando con una amiga mía que también es pastora y pensando en qué difícil que es criar a nuestros hijos dentro del ámbito de la iglesia, que sufren mucho los hijos de pastores. Pueden sufrir mucho si no tomamos conciencia. Y bueno, yo sí, pero pensando en Lutero como esposo y padre, Mm.
y cómo sufrió Catalina cuando Lutero falleció, porque no dejó provisión por ella. Y quién sabe qué pasó con los hijos de Lutero, que tuvo unos cuantos. Entonces, sí, voy pensando, my internet connection is unstable. Ay, Dios. Bueno, pero bueno, así somos todos muy, muy humanos. Y siempre hay una manera de mirar a la vida de alguien que hizo grandes cosas. Que si hizo cosas grandes en una parte de su vida, es porque dejó de hacer cosas grandes en otra parte de su vida, porque no podemos con todo. Claro. El que mucho abarca, poco aprieta, dicen por estos lados. Sí, sí, sí. Sí, Entonces es ir caminando de la mano de Dios y rogando que nos guíe y que nos abre los ojos para ver lo que a veces no queremos ver. sí. Ujú. Y que nos ayude a equilibrar. Sí, Es lo más difícil. ujú, es lo más difícil, sí. Y cuidarnos de la idolatría también pensaba, porque Ujú, y por ahí en nuestro tiempo va mucho más hacia personas, la ujú, idolatría, ujú, que a dioses u otras fuerzas. Eh, Sí, entonces, bueno, tanto hacia nosotros mismos como hacia otros, ujú, cuidarnos de ponerlos en un lugar en el que sean héroes o heroínas. ujú, sí, Verlo más bien como, no sé, inspiración, sí. pero sí, Aprender de sus aciertos y también aprender de sus desaciertos. claro. claro. Ujú. Y no intentar barrer los desaciertos por debajo de la alfombra. Ujú. Sí, Claro. sí. Bueno, son las 9:30. Se va haciendo tarde. José todavía tiene que llegar a su casa. Así que vamos a cerrar ahora. Y antes de irme a la cama hoy voy a subir el link, voy a subir esto a YouTube y subo el link al aula. Bueno, ¿Listo? Y Gracias. en las próximas semanas, en los próximos días, cualquier inquietud que quieran seguir conversando, hay espacio en el aula para seguir conversando, o en el foro de consultas y preguntas, o con un correo, o en el foro de estudiantes donde ustedes pueden seguir conversando entre ustedes. ¿Sí? bueno. Bueno, que descansen Gracias. y estamos a la vista. Muchas bendiciones. Buen Muchas descanso para gracias. todos. Chao, abrazo. Chao, saludos, un gusto. Chao. Igualmente. Chao, chao.